Hola niños de tercer grado, les saluda el profesor Mardonio Corea. Sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Esta vez pues vamos a ver una lección más de la unidad 2, la lección 1 sobre ángulos. Para ello pues tenemos el siguiente objetivo: identificar y construir líneas perpendiculares. Ese es el objetivo que vamos a lograr el día de hoy en esta clase. Tenemos ahí el tema de la unidad 2, líneas perpendiculares y paralelas. Esa es la unidad. La lección 1 nos dice líneas perpendiculares. Tenemos ahí, dice el inciso A, vamos a investigar con las escuadras. Ustedes ahí en su juego de reglas tienen dos reglas como estas. A esas reglas les llamamos reglas escuadras. Entonces nos piden acá que encuentren la esquina que coincide en los dos tipos de escuadras. Entonces hay dos escuadras, hay una que es un poco más alargada de acá y que la otra. Entonces hay una esquina que es igual en ellas. Entonces una esquina de esta escuadra que es igual a una esquina de esta, y entonces vamos a identificarla. Y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues dice aquí que comparen esa esquina con la esquina del cuaderno de trabajo. Pues bien, miren que aquí en pantalla, como si este que esté en blanco ahí en la pantalla fuera nuestro cuaderno de trabajo. Entonces aquí sería una esquina del cuaderno. Aquí abajo podríamos tener otra esquina. A este otro lado aquí a la derecha otra esquina. Y acá arriba a la derecha otra esquina. Entonces vamos a comparar esas escuadras. La esquina que queda justamente ahí, miren, para ello llevamos la escuadra allá, miren, allá la tenemos, y vean ustedes, la vuelvo a quitar y este lado me va a quedar ahí en la parte de arriba y este lado aquí en la parte de abajo, perdón, en la parte lateral. Pueden observar entonces ahí, miren que la esquina que coincide es esta, que sería esta de aquí, ¿ve? Si la marcáramos, entonces sería esta de acá la que coincide. Y de la otra escuadra sería esta, ¿ve? También la vamos a llevar allá a la parte de arriba para que veamos, o aquí abajo, ¿ve? Para que veamos, miren, que la esquina esa es la que coincide con la esquina del cuaderno. Si tuvieran ustedes ahí las escuadras y pueden ponerlas en el cuaderno. Pues bien, estas esquinas tienen la misma forma. Es decir, esta que tenemos acá o acá de las escuadras estas, esta esquina con esta, tienen la misma forma que cada esquina del cuaderno del trabajo. Tienen la misma forma que cada esquina del cuaderno de trabajo. Entonces, este tipo de esquina se va a llamar ángulo recto. Es decir, esta línea, miren, con esta línea con esta otra forman esa esquina, y a esa esquina que forman le vamos a llamar ángulo recto. A esta esquina que forman ahí le llamamos ángulo recto. A esta otra acá, ángulo recto ahí. Entonces, a esa esquina le llamamos ángulo recto. Continuamos y tenemos ahora la actividad 3, dice, encuentre el ángulo recto en su entorno, dice. Bien, ahí en su casa ustedes pueden tener armarios quizás como este, un librero o cualquier otro armario. Hay puertas, hay ventanas, hay mesas, hay un montón de cosas. Entonces ustedes pueden encontrar el ángulo recto, es decir, el ángulo que tiene justamente una esquina como la escuadra o como la esquina del cuaderno, ¿va? Entonces, de la hoja del cuaderno o de cada hoja del cuaderno. Entonces, si nosotros identificamos acá, miren que ahí está, ese niño está midiendo o está viendo, poniendo la escuadra ahí en la esquina de ese librero, miren. Entonces, si nosotros la llevamos ahí, nos damos cuenta que aquí hay una esquina escuadra, ¿eh? Y aquí hay otra esquina escuadra, miren. Entonces, aquí hay otra esquina
escuadra, ¿ve? Entonces esta esquina de acá que la podemos marcar ahí, miren, con esa figura. Entonces aquí es la esquina escuadra. Y podemos tener más esquinas escuadras ahí, miren, al otro lado de la esquina ahí del armario. Y si seguimos marcando, podemos tener una allá en la puerta. Y tenemos otra allá, miren. Entonces, y así por el estilo, tenemos varias esquinas escuadras. Ustedes pueden seguir señalando, por ejemplo, tenemos esa otra ahí, esta de acá, tenemos aquí abajo también en la puerta, tenemos aquí, tenemos también aquí, si queremos, miren, tenemos aquí otra vez. Entonces hay otra ahí y otra ahí, y ustedes pueden entonces encontrar ahí en su casa o en la escuela donde estén, encontrar ángulos rectos, que son aquellos ángulos que tienen una esquina como la esquina de las paredes de la casa. Bien, ahora aquí en la actividad 1 nos dice, marque con un círculo la esquina que es ángulo recto. Tenemos esta figura acá, miren. Y compare, dice, con el ángulo recto de la escuadra. Entonces, en ese sentido, podemos ver, por ejemplo, que ahí, miren, tenemos una esquina que es ángulo recto, porque esta línea y esta forman una esquina como la esquina acá del cuaderno. Entonces, y si lo marcamos con la escuadra, miren, ahí ponemos la escuadra, entonces vemos que coincide con esa esquina de la escuadra que ya habíamos visto que era un ángulo recto. Bueno, pues entonces ustedes ahí en su libro van a seguir marcando esquinas que tienen ángulo recto. Entonces van a seguir marcando esquinas que son ángulos rectos. Continuamos para la bandera esa y para el barco ese. Entonces ustedes van a seguir marcando ahí los ángulos rectos con un círculo así, ¿ves? Con un círculo van a marcar los ángulos rectos. Ahí tenemos otro, miren. Y ponemos la escuadra ahí, nos damos cuenta, miren, de que ahí está el ángulo recto. Bueno, continuamos entonces. Las demás figuras ahí, las demás figuras, ustedes van a encontrar los ángulos rectos. Y podrán usar su regla escuadra para ubicarlos. Continuamos. Tenemos ahora el inciso B, miren, nos dice, vamos a investigar los ángulos rectos usando el transportador. Bien, esta regla que ustedes han de tener una ahí en su juego de reglas, a esta regla que tiene la forma como de una D mayúscula, a esa regla le llamamos transportador. Pues esta regla, miren, tiene un punto, este de acá, ¿ves? Ahí donde tengo el puntero en rojo, yo voy a marcarlo en rojo, ¿ves? Ahí, ¿ves? Entonces, ese punto ahí es el centro del transportador. Ese punto se considera el centro del transportador. Y la línea esta que pasa ahí por el centro, esa línea negra que pasa ahí, le llamamos la línea del centro o la línea cero, le llamamos también. ¿Por qué le vamos a llamar línea cero? Porque si ustedes ven en el transportador, hay unos números ahí, ¿ve? Y esos números sirven para marcar, para contar los grados ahí. Miren, entonces aquí en la línea cero, aquí va el cero en la escuadra, que no está escrito en el transportador, perdón, que no aparece escrito ahí. Algunos transportadores tienen escrito el cero, otros no. Este que tenemos en pantalla no tiene escrito el cero, pero esta línea se considera la línea del cero. Y acá viene el otro cero. Pues miren que nosotros podemos partir de aquí de cero y contar de aquí hasta aquí, miren, 10 grados y otros 10 y otros 10 y otros 10 y otros 10, de manera que iríamos de 10 en 10, miren, y por eso está aquí por abajo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hasta ahí, miren. Luego 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 y hasta acá la línea cero es 180 grados. De manera que el transportador tiene 180 grados, se llaman eso realmente. Y luego, si nos vamos aquí por el cero, por la parte de afuera, miren, también podemos irnos de 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 y hasta el 0, 180. Es decir que podemos irnos por cualquiera de los dos lados. Pero lo que queremos que entiendan ahorita es que este es el centro del transportador, ese punto ahí. Algunas transportadores, no sé el que tienen ustedes, a veces lo que tiene ahí es un agujerito, tiene un hoyo ahí, entonces pequeño, entonces ese hoyo es el centro del transportador, pero siempre hay una línea que es la línea 0 y esta línea que apunta hacia 90, ¿ve? Ese pedacito de línea ahí que apunta hacia 90, hacia 90. Eso es justamente entonces el transportador. Continuamos y tenemos ahí, dice, conoce la manera de usar el transportador para encontrar ángulos rectos. Entonces, miren que tenemos ahí esas dos líneas que se cruzan, ¿ves? Entonces vamos a ver, miren que aquí se forma una esquina, aquí se forma otra esquina, aquí abajo otra esquina y aquí abajo otra esquina, ¿ves? Entonces vamos a ver si esta esquina es como la esquina del cuaderno, es decir, si esa esquina es un ángulo recto. Para eso vamos a usar el transportador. ¿Por qué razón? Porque las esquinas que son ángulos rectos, con el transportador, esta línea, miren, esta línea apunta hacia 90 grados y este transportador lo bajamos y ponemos el centro del transportador aquí donde se cruzan las líneas, ¿ves? Ahí justamente donde se cruzan las líneas, donde tengo el punto, el puntero ahí en rojo, ¿eh? Ahí se cruzan las líneas. Entonces ese centro del transportador lo traemos a donde se cruzan las líneas y la línea 0, esta que es la línea 0, la vamos a alinear con esta línea que está ahí en horizontal, con esa que estoy señalando ahí, ¿ves? De manera que nos quedaría así, miren, poner el centro del transportador sobre el punto donde se cruzan las líneas, ahí. Y el siguiente paso es poner la línea 0 sobre la línea horizontal. Esta línea 0 sobre la línea horizontal. Entonces lo traemos ahí, miren, ahí está el centro del transportador. Aquí, miren, en el centro donde se cruzan, perdón, el punto donde se cruzan las líneas. Y luego la línea 0 del transportador, que no la alcanzamos a ver ahí porque la tapa la línea en rojo, miren, pero es que están alineadas, ¿ve? Entonces, la línea 0 se pone con la línea horizontal y esta línea para arriba, la línea que teníamos en rojo ahí, miren, llega a 90 grados. Pues este ángulo entonces es un ángulo recto porque mide 90, miren, mide 90. Entonces, confirmar que la línea del transportador que indica 90 está sobre la línea vertical. Miren que esta es la línea vertical. ¿Recuerdan de las líneas horizontales y verticales? Pues esta va a dar a 90 grados. Entonces, es un ángulo recto. Es un ángulo como el de la esquina del cuaderno. Continuamos y dice ahora, encuentre ángulos rectos en el entorno usando el transportador. Ustedes pueden encontrar ahí en su casa también usando el transportador, medir las esquinas de la mesa, las esquinas de las puertas, las esquinas de las paredes quizás, y encontrar ángulos rectos. Continuamos y tenemos ahora esa actividad. Miren, encuentre el ángulo recto usando la escuadra y confirme usando el transportador. Pues esto lo van a hacer ustedes ahí usando la escuadra y confirme usando el transportador. Vamos a alargar esa línea vertical. Miren, la voy a alargar para que se pueda ver la marca de 90 grados en el transportador. Y alargo también la línea horizontal para que se marque bien la línea 0 del transportador. Y ahora ubico el transportador, miren, el centro en el punto donde se juntaba la línea horizontal con la línea vertical. Y la línea vertical que la alargué, miren a dónde va a dar, a 90 grados. Entonces quiere decir que esta esquina, esta que está aquí, ¿ves? La marco ahí con rojo, esta esquina es un ángulo recto. Veamos a ver esta otra.
voy a alargar también los lados de esas líneas que se cruzan ahí. Aquí en este punto es donde se cruzan las líneas. Entonces las voy a alargar también. Las voy a alargar, alargué la línea esa y pongo el transportador. Miren, donde se juntan las líneas, donde se cruzan las líneas, ahí va el centro del transportador. Y miren que esta línea, la otra va alineada, la otra línea, miren, va alineada con la línea 0, ¿eh? Con la línea 0 del transportador. Y esta, miren, ¿hacia dónde va a dar? A 90 grados. Entonces decimos que también ese es un ángulo recto. Continuamos y tenemos ahora este otro, miren, alargo eso ahí y pongo el transportador, miren, la marca 0, ahí donde se juntan las líneas, la horizontal y la vertical, y la marca, la línea 0 con la línea horizontal. El centro del transportador está aquí, perdón, donde se cruzan las líneas, y esta línea para arriba, que fue la que alargué, miren por dónde pasa, por 90 grados. También este ángulo, entonces, es un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto. Continuamos, alargo esa línea ahí, miren, y ubico el transportador. Miren, el centro del transportador, ahí donde se cruzan las líneas, y esta línea que alargué, miren, a pasar a 90 grados allá también, ¿ven? Ahora veamos esta otra, voy a alargar uno de los lados también, miren, ahí, y ubico el centro del transportador aquí en este punto, ¿eh? En ese punto, y la línea 0 del transportador la alineo con esto, ¿eh? Entonces lo ubico ahí, miren, y que resulta que esta línea que alargué pasa para 90 grados. Ahora en este alargo ese lado ahí y pongo acá, miren, el centro del transportador, ahí donde se cruzan las líneas, y luego la línea 0 del transportador lo voy a alinear bien con este o con este. Entonces, en este caso lo voy a alinear con este lado, ¿eh? Entonces lo ubico ahí, miren, ahí estamos con el centro del transportador y la línea 0 va alineada con el otro lado que estaba ahí. ¿Y qué resulta? Que miren acá en el transportador, esta línea que indica 90 grados, miren, ¿para dónde va? Entonces, esta línea no va a dar a 90 grados. Por lo tanto, este ángulo no es un ángulo recto, no es un ángulo de 90 grados. Bien, ahora nos dice use la escuadra y compruebe que también es correcta la medida del transportador. Bueno, vamos a poner la escuadra acá, miren, y lo hacemos de la siguiente manera. Miren, ahí tenemos la esquina recta de la escuadra, miren, ángulo recto ahí. La siguiente, miren, ahí también ángulo recto. Continuamos y ángulo recto ahí, miren, la otra, miren, ahí está, ángulo recto también. Ahí tenemos ángulo recto, pero ¿qué pasa en la otra? Miren, miren acá y miren este a dónde va a dar 90 grados, pero la línea va ahí. Entonces, claro, este no era un ángulo recto, dijimos, y por lo tanto, así queda, ¿va? Entonces, vamos a dejar esto hasta ahí y vamos a continuar con más de ángulos en una próxima grabación.